Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como habíamos quedado, seguimos con el capítulo de la técnica de Mónica Yardina y ahora vamos a conversar muy brevemente alrededor de eh, qué sentido le da a la técnica Ortega y Gasset, que es un filósofo español del siglo XX. Eh, Él divide en tres grandes periodos la evolución de la técnica eh, desde el comienzo de la humanidad. Entonces, habla de la técnica del azar, de la técnica del artesano y de la técnica del técnico. La técnica del azar la ubica en el hombre prehistórico, en el hombre que usa lo que tiene a mano y muchas veces imitando a la naturaleza, lo que puede ver de la naturaleza para poder usar sus primeros utensilios y los primeros aparatos, ¿no? O lo que tiene que ver con el sentido de su subsistencia, ¿no? Y bueno, y ahí conseguirá, digamos, bueno, qué sé yo, hacer puntas filosas para cazar o hacer distintos instrumentos, sobre todo en la primera, los que se encuentra, lo más antiguo que se encuentra, tiene que ver con la subsistencia, ¿no? De conseguir alimento. Entonces, bueno, la caza era un elemento importantísimo dentro del hombre antiguo, prehistórico. La segunda ya es la técnica del artesano, ya esa la vamos a encontrar en las grandes ciudades, ya con sociedades organizadas, comunidades que en la medida que van necesitando determinados instrumentos, se van especializando. Entonces vamos a tener, y van a su vez, estos artesanos van a formar escuelas y van a capacitar a otros del pueblo, sobre todo los jóvenes, para seguir con su arte y perfeccionarlo. Tanto de la subsistencia, por ejemplo, qué sé yo, en el herrero, que hacía no solo las armas, sino también distintos utensilios que servían para la cotidianeidad, el tema del que hacía los colchones o distintos elementos para el uso familiar, el que hacía las ollas, que también podía ser el herrero u otro que tuviera ese arte. También la artesanía no solo va a tener que ver con lo útil, sino también con aquello que sirve para lo artístico. Entonces también va a haber escuelas de arte bajo distintos aspectos, qué sé yo, tanto en la época medieval había formación para la escritura, los monjes que se dedicaban a los copistas tenían que aprender, y es una técnica, la escritura, y la escritura en pergamino, y con esas plumas que usaban, etcétera, que necesitaban capacitarse. Y bueno, y había escuelas para eso, ¿no? Por supuesto que esta cuestión de la técnica del artesano va a pasar más allá, inclusive en la edad moderna todavía vamos a encontrar ese tipo de escuela y hay cosas apasionantes alrededor de esto. Por ejemplo, en el principio de la modernidad, cuando la pintura es motivo de comercialización en las casas, digamos, las personas que tenían suficiente dinero se hacían pintar sus retratos para la posteridad, ¿no? Entonces ahí había
un fuerte intercambio alrededor de la pintura y cómo encontramos que había distintas escuelas que rivalizaban entre sí con la cuestión del color, con la cuestión de la perspectiva, para hacerle más realismo a la pintura y sí, no solo el artesano que era el maestro, sino también sus discípulos más avanzados, investigaban, ensayaban otras técnicas para poder conseguir más clientes, ¿no? Hay una novela muy interesante alrededor de esto, que es casi un policial, bueno, no me voy a acordar ahora, de de Andajasi, que pobre es un tarado para cuando hace análisis político, pero tiene muy buenas novelas y esta no me acuerdo cómo se llama, pero es un escritor argentino. Bueno, no me voy a acordar. Pero muy interesante todo, hay toda una historia alrededor, o historias, perdón, alrededor de la cuestión de la artesanía, ¿no? Hoy queda relegada quizá a, qué sé yo, la cocina o determinadas cosas muy chic, qué sé yo, el tema de lo manual hoy se súper especializa para competir justamente con la máquina, ¿no? Con la tecnología. Bueno, esto podríamos hablar horas con esto, pero bueno, nada. Y el tercer momento que indica Ortega es la técnica del técnico, ¿m? Que sería la actual, o la actual en el tiempo de él, ¿no? Porque él murió alrededor de los 70, así que se perdió toda esta última etapa de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con la computación y con los medios alternativos. Todo esto no lo vio Ortega, por supuesto, ni lo soñó. Pero él plantea que en esta etapa moderna y contemporánea, especialmente en la contemporánea, en la que va a actuar él de alguna manera plantea una parte que hasta dónde ese hombre que con su racionalidad creó la máquina, hasta dónde se convierte en un esclavo o un rehén, no el individuo, sino digamos el hombre como existencia, como humanidad, ¿no? Y él dice que no es ni una técnica del azar, ni una técnica que tiene que ver con una inspiración, la técnica actual, sino más bien es método, tiene que ver con un objetivo muy claro, a qué quieren alcanzar, y a partir de ahí calcular, experimentar, analizar hasta lograr el producto, ¿no? Son tres momentos totalmente distintos. La otra posición que marca Mónica Giardina es la posición de Martin Heidegger, que es también un filósofo que fueron contemporáneos con Ortega. Martin Heidegger obviamente tiene mucha más relevancia dentro de la filosofía europea, es un filósofo alemán, también con una historia bastante crítica, en el sentido de que, bueno, a él se lo acusó de participar durante el nazismo. En realidad las posiciones están bastante divididas. Yo le tengo demasiado respeto a su pensamiento, aunque no coincida en varias de las cuestiones que plantea, pero esto de su pasado nazi
yo quisiera pensar que con las características que tuvo el nazismo en Alemania, ¿quién podía estar fuera, ¿no? Siendo alemán y no siendo judío? Bueno, él plantea una cosa mucho más radical, mucho más, cuando vea la técnica actual, también, insisto, murió en el 74, o sea que también se perdió todo estas nuevas tecnologías, por supuesto, ni la soñó, pero le alcanzó, como también a Ortega, el ver el desarrollo científico-tecnológico que a través de la guerra y después de la guerra se fue imponiendo en Europa y de ahí para adelante, ¿no? Para todo el resto del mundo. Solamente el tema de la bomba atómica, que yo siempre pienso, ¿no? Que claro, nosotros que vivimos en otra época histórica y las bombas son algo tan común, el, mi papá, me acuerdo que me guardó diario, yo ni había nacido cuando fue la bomba atómica de Hiroshima y la otra bomba 7 días después de Nagasaki, que nadie se acuerda, pero fueron 2 bombas atómicas, porque fueron 2 modelos. Ya vamos a hablar en algún momento de la cuestión esta de las bombas atómicas. Fueron 2 modelos y los tiraron los dos. O sea, ya Japón estaba hecho bolsa y sin embargo tiraron las 2 bombas. Y siempre se recuerda de Hiroshima, pero 7 días después tiraron otra en Nagasaki que no hizo tanto desastre como Hiroshima, pero también dejó tremendas heridas en el pueblo japonés. Hay una película que les recomiendo, se llama Sinfonía de Otoño, que justamente trata alrededor de, después de muchos años, ¿no? En qué quedó Nagasaki, ¿no? Por Kurosawa, un fantástico y ya muerto, ¿no? Director alemán, japonés de cine, y hizo esta película que es una poesía en honor justamente o en conmemoración de las víctimas de Nagasaki. Yo siempre les voy a mezclar películas y lecturas porque bueno, tampoco la pavada, ¿no? Y si uno vio cosas que valen la pena, ¿por qué no transmitirlas? Y que quizá en algunos caiga y la hagan ver, la vean, va. Entonces, volviendo a Heidegger, dice que la técnica se impone. La técnica es una imposición, una provocación. Y dice que la provocación, ¿a qué se debe? ¿Por qué provocar? Porque, dice, nos llama o nos insta a una permanente transformación. Y además la transformación incesante, no para, y permanente, ¿no? Y que esto, si uno lo piensa, es así. Hoy es clarísimo la velocidad que tienen los cambios científico-tecnológicos y cómo de pronto nos arrastra a todos y si nos quedamos un poco atrás perdemos el rumbo, ¿no? Y que nosotros siempre queremos pensar, como dije al principio del curso, esto también introducirlo a la reflexión de la pandemia. Piensen que cuando el año pasado, cuando empezó a transmitirse en Europa y a producirse esos desastres tremendos en nuestro invierno del 2020, en nuestro verano del 2020, el invierno europeo, y todo el tiempo del 2020, que la incertidumbre, que es mayor que la actual, ¿no? Que nos sumía al mundo, era cómo
cómo hacer para parar todo esto, ¿no? El tema de las vacunas aparecía en un horizonte lejano, en algo que, bueno, todo el mundo deseaba, oraba, etcétera, y se ponía a trabajar, pero nadie pensó que en un año iba a estar vacunándose la humanidad, no con una vacuna, sino con varios tipos de vacunas, todas totalmente eficaces, ¿no? Y esto obviamente se lo tenemos eh, que, que agradecer a esta ciencia y a esta tecnología científica en realidad que ha provocado rápidamente, porque miren, si se ponen a pensar, ninguna, absolutamente ninguna de las vacunas que están rondando tiene una aprobación total. Están en tercera fase. ¿Qué es la tercera fase? La fase de prueba. Pero la urgencia y las muertes que provocaba el bicho hizo que, habiendo probado con una X cantidad de gente esa tercera fase, los distintos organizaciones de salud de todos los países aprobaron las vacunas por justamente esta emergencia. Pero para realmente una vacuna como como se llevaba hasta este momento, tenía que tener una fase 4 para ser decididamente usada. Si no, estaba en plano de experimentación. Y sin embargo, bueno, nada, tuvieron que usarla, y de hecho, agradecidos todos de que cómo se están bajando los niveles de muertes y de terapias intensivas en el mundo, a pesar de que, también esto hay que decirlo, a pesar de que lo dicen los científicos y lo dicen los infectólogos, etcétera, la vacuna te protege hasta ahí, porque también te podés enfermar, también te podés contagiar. El tema es que tenés que cuidarte. Y esto también tiene que ver con esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Porque ya a esta altura la humanidad debía tener claro cuáles son los mecanismos de cuidado. Y sin embargo, excusándonos de que estoy podrida de estar adentro de mi casa, que quiero ir a abrazar a mi mamá, que quiero ver a mis nietos, que resulta ser que no nos cuidamos lo suficiente y sigue muriendo en el mundo muchísima gente que ya a esta altura podía haberse evitado. Pero también, bueno, por supuesto, todos aquellos individualistas, neoliberales, absolutos, que dicen, bueno, nadie me puede quitar mi libertad. Claro, si vos sos ultramillonario, te vas a tu casa inmensa, donde tenés todos los elementos, te subís a tu barco, paseás, etcétera. Pero eso es un ser común como cualquiera de nosotros, que vive de un salario. Si no te cuidas, te enfermas. Y si no te cuidas, enfermas a otros. Esto es así. Claro, la clase media berreta cree que porque tiene 2 mangos más que el vecino de al lado, cree que ya está, que ya pertenece a otro sector social. No, chiquitos. Los ultramillonarios pueden hacer una vida, entre comillas, normal, porque tienen a la mano distintos instrumentos tecnológicos, aparte de dinero, que permiten que se puedan explayar. Pero nosotros que vivimos en ciudades o en barrios con mucha gente, etcétera, si no nos cuidamos, nos enfermamos. Y si nos vacunaron, tenemos esa dicha, igualmente nos podemos enfermar, igualmente podemos transmitir el bicho a otros, ¿no? Parezco, qué sé yo, una monja tibetana diciendo estas cosas, pero en realidad no me estoy yendo de tema. La técnica esta también tiene límites. Esta tecnología científica que nos abraza, que nos ha salvado a muchos, etcétera,
y que ha creado en un año, si uno se pone a pensar la cantidad de instrumentos y elementos para el salvataje que ha creado la tecnología científica, es impresionante. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchísima gente, millones que están pensando. Uno piensa, qué sé yo, en el siglo XII. ¿Cuántos serían los intelectuales del siglo XII? ¿500? Me parece mucho. Por ahí, 100. Hoy, siglo XX, los científicos, los intelectuales, se miden por miles y en algún caso llegamos a 1.000.000 fácil. Entonces, obviamente, no es porque por magia, no hay ninguna magia acá. Es mucha gente pensando y mucha gente tratando de poner en grupo, nunca individual. Hoy ya no está el científico solo, aislado, que piensa en el taller de su casa. Hoy son laboratorios donde son grupos que bien pueden estar dirigidos por uno, el que tuvo la idea, o el que sabe más, o el más respetado, pero están los otros pensando también, ¿eh? Ojo, no nos olvidemos, estos son comunidades de pensamiento. Bueno, dejamos acá, nos estamos viendo, un abrazo a todos.